Bueno, lo primero de todo me gustaría dar las gracias tanto a Raúl como a Sara, que no podía asistir ahora por la tarde, por darme la oportunidad de poder enseñaros mi trabajo fin de grado, que fue un trabajo que en un principio se salía un poco de lo normal dentro del trabajo fin de grado, pero que al final poco a poco conseguí resultados. El objetivo del trabajo era conocer, como ha dicho Raúl antes, la regeneración que están teniendo los valores confucianos dentro de la China actual. Pero el nombre del trabajo en un principio fue en el confucianismo y a lo mejor no tendríamos que seguir manteniéndolo así, ya que el confucianismo como tal fue una corriente que se dio en Japón en el siglo XII. O sea que en vez de llamarlo neoconfucianismo, lo deberíamos llamar aplicación de Confucio a la China actual, por ponerle algún nombre corto y conciso. Otro punto que me gustaría destacar antes de comenzar es la dificultad que hay para acercarse a las fuentes que hablan sobre Confucio, ya que, como hemos ido señalando a lo largo de toda la jornada, en China hay un periodo de revolución muy amplio. Durante ese periodo de revolución, las ideas confucianas se encuentran en su punto más negro. Por lo tanto, no solo se persiguen a los confucianistas, sino que todos los documentos que están relacionados con el filósofo desaparecen o quedan clasificados y no tiene la gente un acceso real a ellos. Lo primero de todo, conocer quién es Confucio. Confucio es el nombre que los jesuitas le dan a Confui. Nació en el estado de Lu en el año 551 a.C. El estado de Lu estaba en ese momento reinando la dinastía Zhou. Es una dinastía que se caracteriza sobre todo en su parte final porque tiene una ruptura interna muy importante. Es una dinastía que tiene dentro de la corte a sus peores enemigos, ya que quieren hacerse con el poder del emperador, y esto genera una situación de inestabilidad, una situación que hace ingobernable el país, el Estado en general, todos los estados. Entonces Confucio, cuando entra dentro de la administración, entra como funcionario, se da cuenta que lo que está ocurriendo en el país no es algo lógico, no es algo normal, y decide ofrecer sus servicios a diferentes gobernantes. Esto le hace ir viajando por diferentes estados y al final ningún gobernante le hace caso, y después de 6 años vuelve otra vez al reino de Lu y donde forma la primera escuela. Para algunos pensadores, esta escuela sería la primera escuela que se origina en China, aunque en el periodo en el que Confucio crea la escuela también existen otras muchísimas escuelas, pero sería la primera que admitiría todo tipo de estudiantes, no solo aquellos con más dinero, que sería esa élite que había entrado dentro de la administración y que estaba intentando arruinarla, por decirlo de alguna manera, sino que todas las personas que quisieran estudiar podrían estudiar dentro de la escuela. Bueno, ahora vamos a ver los principales principios confucianos para luego poder hacer una pequeña comparación de cómo el gobierno los está utilizando a día de hoy. El primero de ellos, y más importante, sería la benevolencia. Si os dais cuenta, el carácter de benevolencia es un carácter que es el mismo carácter que se utiliza para persona. Por lo tanto, la benevolencia sería la cualidad que tendría que tener cualquier ser humano, cualquier persona, para poder alcanzar una perfección. Junto con la benevolencia nunca podría faltar la paciencia y el respeto. Este respeto sería un respeto que iría muy unido al siguiente carácter, que sería la piedad filial, que lo que busca es un respeto absoluto del inferior al superior. Por ejemplo, de los ciudadanos chinos hacia el gobierno, del alumnado hacia el profesorado, del hijo al padre. O sea, es un respeto total, lo que da lugar a un control dentro de la sociedad. Este respeto también va unido a la lealtad, ya que si un padre es leal un hijo es leal a su padre, un ciudadano será leal a su gobernante. Y a su vez, todo esto lo incluiríamos dentro de lo que podría ser el rito. El rito está unido a esa imagen de familia de 5 generaciones que ha comentado antes Raúl, que no es un rito hacia una fuerza externa o hacia el más allá. En sí, Confucio no cree lo que serían las ideas metafísicas. Él tiene una cita en la que señala que tiene muchos problemas en su día a día en la sociedad como para estar pensando en un más allá. Por lo tanto, el rito sería una parte muy importante dentro de esa piedad filial y dentro de la lealtad. Terminando todo ello con una oferta de oportunidades que sería lo que el gobernante devolvería a sus súbditos, por decirlo de alguna manera, a sus ciudadanos, a cambio de esa lealtad y ese respeto.
La inteligencia, explicada como una cualidad que va obteniendo la gente a través de un estudio, sería el siguiente carácter confuciano, que va estrechamente ligado con la justicia que tienen las personas inteligentes, las personas que han estudiado, y con la forma de entender que tiene la educación confuciana, que está dividida en dos caracteres. El primero sería la memorización, porque Confucio entiende que si no se conoce nada, no podemos opinar sobre nada y poner nada en práctica. Por lo tanto, la base de su educación estaría dentro de lo que podríamos denominar como ver de forma, durante muchísimo tiempo, estar observando acontecimientos, de ver aquellos puntos que lo producen, y después, una vez que hayamos visto, memorizado, aprendido y preguntado, o sea, Confucio, el no conocer lo ve como una virtud buena, ya que se puede conocer a través de ello. Se pondría en práctica todos los conocimientos adquiridos. Y por último, estaría la sociedad idílica, que todos los puntos anteriores darían lugar. Una sociedad donde tendríamos ciudadanos que tengan una piedad filial y una lealtad hacia un gobernante, y ese gobernante le devolvería a través de oportunidades o a través de oportunidades en general a la sociedad un bienestar que incluiría poder vivir en paz, sin delincuentes, con las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Un poco el ideal confuciano que intentó durante esos 6 años que estuvo viajando por los diferentes estados transmitir a los gobernantes y que nadie le escuchó. La evolución del pensamiento confuciano dentro de la historia de China tiene puntos negros, puntos álgidos y puntos muy negros. Al principio, durante la dinastía Zhou, se permitió que tanto él como sus discípulos establecieran escuelas y transmitieran su pensamiento, pero tuvo un pequeño bajón durante la dinastía Qin. En este periodo hay otra escuela, que es la escuela legista, que es una escuela en la que la ley está por encima del hombre, justo la idea contraria que podía tener el pensamiento confuciano. Durante este momento, todo lo Confucio es perseguido, o sea, todo lo confuciano porque no está, pero todas las escuelas y las ideas confucianas son perseguidas, y habría que esperar hasta la dinastía Han, cuando el confucianismo se convierte en una filosofía de Estado y se empiezan a establecer los primeros exámenes de funcionariado. Desde la dinastía Han hasta la República China, estos exámenes se irían manteniendo, lo que también tuvo una gran influencia a la hora de que se criticara en el momento que llegaba la República China a que se había quedado estancada el pensamiento sino el pensamiento confuciano. Por si os dais cuenta, el periodo de tiempo que abarca desde el inicio de la dinastía Han hasta la entrada de la República China es muy amplio. Por lo tanto, este tiempo, esta estabilidad en el tiempo, fue lo que hizo que durante la República China se le achacara a Confucio, al confucianismo, la entrada de las potencias occidentales y, sobre todo, la entrada y el control que se hizo de una forma indirecta al principio y indirecta de lo que era el territorio chino. En ese momento el confucianismo cae, pero no llega a caer del todo, ya que a través del movimiento de nueva cultura se vuelven a recuperar sus principios confucianos. La razón por la que se recuperan, si los principios confucianos están dando un cierto control social, por decirlo de alguna forma, hay una obediencia y hay unos ritos, y hasta ese momento habían funcionado, al eliminarlos radicalmente por la entrada de las potencias occidentales y echar la culpa a esa tradición, lo que estaba provocando la inestabilidad. Pero a pesar de estos intentos, durante el periodo maoísta, sobre todo durante la Revolución Cultural, se elimina directamente la entrada, se elimina cualquier rastro del filósofo y de su pensamiento. La imagen que hay abajo son los guardias rojas deshaciendo una imagen de Confucio. Y llegaríamos a un punto en el que cualquier idea fuera de la revolución estaría prohibida dentro del país, y no solo prohibida, sino penada y perseguida hasta poder controlar cualquier pensamiento ideológico o filosófico en este caso. Esta situación se mantendría hasta que en los años 80 Deng Xiaoping entra en el poder y se da cuenta que para encontrar esa estabilidad entre tradición y revolución, lo que tenían que volver era retomar los principios confucianos. Y habría que esperar hasta el año 2010, cuando esta estatua de Confucio se sitúa en la plaza de Tiananmen, que
es una plaza que, al terminar lo que sería la revolución y ya cuando se establece la República Popular China de una forma estable, tiene muchísimo simbolismo. Y además de ello, la estatua de Confucio se sitúa enfrente de la estatua de Mao, que en ese momento, en el momento de la Revolución Cultural, era como un enemigo enorme a Mao. O sea, se le intentó eliminar y llegan años más tarde y ponen una estatua de un tamaño muy parecido enfrente de la de Mao. Eso llevó lugar a muchas críticas internas dentro del partido y al final la estatua, si vais a la plaza, no está allí, sino que está dentro del museo que está a las espaldas de ella, es el Museo de Historia de la ciudad. Ya entrando en la actualidad China se podría definir en 3 claves. La primera sería esa vuelta al confucianismo, a la sociedad china. La segunda sería la estructura de un partido único, aunque el Partido Comunista Chino señala que existen otros partidos y que existe una forma donde a través de la Asamblea Popular pueden votar, es democrática, pero si luego llegamos al momento de ver qué representación tienen esos partidos, es nula, muy baja, casi inexistente. Y otro punto muy importante de la China actual es la estructura de un país, 2 sistemas. Antes hemos comentado que, por ejemplo, Macao es la única región en China donde pueden jugar y eso pasa porque hay ciertas regiones en China que se le tuvieron que dar unos beneficios, unas diferencias con las demás para poder llevar un control y una estabilidad. ¿Qué pasó? Que no todas las regiones aceptaron y una vez que se proclamó la República Popular China, todas los ciudadanos, o sea, parte de la cúpula del partido que había en la República China tuvo que irse fuera, tuvo que irse a una isla, a Taiwán. Y ahora, a través del confucianismo, de esa idea de valores, de escuela, de educación, de integrarnos todos en una sociedad pacífica, se les está intentando vender esa idea de un país, 2 sistemas a Taiwán para decir, volved, que vais a tener una serie de beneficios igual que tienen otras provincias. Yendo ya a la parte de unir el pensamiento confuciano con la actualidad china, en la parte inferior de la pantalla veis un cuadradito donde se irán poniendo en rojo los diferentes caracteres que hemos visto al principio. Podréis ir viendo que hay algunos que se van repitiendo en todo momento, que son aquellos que que el Partido Comunista Chino utiliza más a menudo para poder meter el pensamiento confuciano dentro de la sociedad. La primera presencia y la más fuerte de todas sería Confucio en la política. Ahora mismo Xi Jinping es el gobernante sabio y benevolente ideal de un sistema confuciano. Es una persona que tiene una formación altísima, que no se esconde, sino que está para sus ciudadanos, está siempre presente y además es un gobernante muy benevolente. Además de eso, que la estructura sea de partido único hace que la piedad filial como base del orden sea fundamental, ya que en todas las regiones tienes personas que pertenecen al partido. De una región, un estamento más alto que le da la información y así continúa hasta llegar a lo que sería la cúpula del partido. Por lo tanto, si no existiera una piedad filial y existiera una lealtad, no se podría mantener ese sistema. Y por último, el funcionamiento político, que sería una idea que surge cada vez más en las universidades, en algunas universidades, y es que es aceptar que la idea occidental quizás no esté tan mal de voto, pero que a ellos no les serviría, porque es una idea que piensa de una forma individual, y al pensar de una forma individual no se busca, al final, es egoísta, no se busca un bien social. Entonces, lo que ellos intentan establecer sería ese bien común que se podría llevar a cabo dentro de una asamblea con ideas participativas de toda la sociedad. El segundo punto sería Confucio en la educación. La educación es la base principal en China. Además, por ejemplo, cuando se llevan a cabo, cuando se sube el nivel académico en China, hay exámenes muy fuertes y exámenes que tienen una importancia tal que, por ejemplo, si pillan a un estudiante copiando, va a la cárcel. O sea, no se le quita el examen ni nada de eso. Directamente la pena es cárcel. Y, por supuesto, no se vuelve a presentar nunca ese examen. La figura que destacaría dentro del pensamiento confuciano sería el respeto todo al profesor, al lao, donde las clases no se discute lo que el profesor pueda opinar. No existen debates, no existen preguntas, sí, pero dando siempre la respuesta al profesor. Y, por último, la alta competitividad, que también lleva a que China, según la OMS, sea uno de los países con mayor número de suicidios del mundo. Aunque han bajado en los últimos años. Allá no hay tanta diferencia. ¿Del suicidio de estudiantes?
por la presión que reciben de lo que sería todo el conjunto de la sociedad para poder alcanzar una cota alta, poder tener un puesto bueno en el partido y lo que conlleva el nivel de vida que podían llegar a alcanzar. Para aplicar Confucio en la sociedad rápidamente, la pedofilia vuelve a aparecer otra vez. La benevolencia entre iguales ha aumentado en los últimos años por la política de hijo único. Se estaban empezando a hacer familias en las que tenías al final, empezabas con los 4 abuelos, 2 padres, un hijo. ¿Cuál era el problema? Que no encontraban círculos de iguales entre ellos. Por lo tanto, se ha empezado a crear esos lazos de amistad entre iguales. Ahí la dificultad está en que existen lazos entre iguales, pero sigue habiendo la competitividad que hablamos hace un momento. Por lo tanto, no es una benevolencia, no es una benevolencia real. Relaciones internacionales, si os fijáis en el mapa, es un mapa desde una visión totalmente cínica, donde Confucio está en el medio. El pensamiento confuciano, a la hora de lo que él denominaba bárbaros, que eran las personas fuera de las fronteras de China, era que había que educarles y había que atraerles, pero no había que aceptar las ideas de fuera, sino como las nuestras son buenas, las exportamos, las convencemos y así hay paz. La armonía se lograría a través de un respeto y un diálogo, y actualmente la idea confuciana de educación se exporta al mundo a través del Instituto Confucio. Desde China se dieron cuenta que las universidades siguen teniendo un gran peso en todo Occidente. Por lo tanto, la forma más rápida de acceder a Occidente era a través de diferentes cursos. Y ahí el Instituto Confucio ofrece idiomas, cursos o cualquier temática cínica que les pueda interesar. ¿Qué es lo que quiere el Instituto Confucio? Porque no van a dar eso gratis. El Instituto Confucio, a través de sus actividades, lo que está metiendo poco a poco es un soft power dentro de Occidente. Ese soft power, dentro de Europa todavía se acepta de forma general por todas las universidades, tienen convenios con las universidades, pero en Estados Unidos están empezando a negar la renovación de visados a profesores del Instituto Confucio, porque están intentando, para su entender, meter ideas que no son del todo reales por parte de China. Ya para terminar, voy a tratar muy rápidamente la postura de Confucio y los derechos humanos. Hace un momento Raúl ha estado comentando que China busca la paz, pero no acepta los derechos humanos. Porque los derechos humanos vuelve a ser lo mismo, es egoísmo para una sola persona. Entonces ellos plantean unos derechos humanos donde la persona, que sería el radical que tenemos aquí, que viene de la otra imagen de Yen, de persona, junto con el número 2. Entonces serían la sociedad, los derechos de una sociedad, pero no unos derechos individuales. Por ello han creado el Premio Confucio de la Paz, que sería como nuestro Nobel, sería como el Nobel occidental, pero desde un punto de vista cínico. Bueno, ya para concluir, solo señalar que el pensamiento confuciano está presente en todas las facetas sociales en China, tanto de una forma política, familiar, en la escuela, incluso de forma internacional. Que los ideogramas de benevolencia, rectitud, estudio y piedad filial son los más utilizados por el partido para poder controlar el país. Que el gobierno chino utiliza la imagen del filósofo como un nexo de unión entre la historia y la modernidad del país, de la revolución, para poder seguir avanzando. Y que el soft power es la forma más aceptada de exposición de las ideas cínicas en todo el mundo. Y bueno, una analista de Confucio que dice que la firmeza, la resolución, la simplicidad y el silencio nos acercan más a la humanidad. Muchas gracias.